Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Esperando se encuentren muy bien y bueno, muy contenta aquí compartiendo con ustedes la temporada de estudio. Este es el tercer capítulo y vamos a observar de forma pero muy resumida de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la biología del cerebro. Allí se encuentra toda la información guardada de donde nosotros podemos descubrir y hacer consciente nuestro pasado y transformar nuestro futuro. Recuerden que en el capítulo anterior vimos cómo el pasado es igual al presente y al futuro cuando no se hace un proceso de conciencia, cuando no adquirimos conocimientos, cuando no entendemos lo que nos pasa y las situaciones que se repiten en nuestras vidas. Y cuando pasa eso es porque sencillamente vamos repitiendo una y otra vez toda esta situación. Afortunadamente, ahorita la ciencia ha avanzado tanto que desde diferentes teorías nosotros podemos avanzar en descubrir ese potencial de autocuración. Nosotros somos sanadores, todos somos sanadores y nos podemos sanar a nosotros mismos. Y a través de estas teorías y de esta ciencia que está llegando ahora, que es la epigenética, que es el estudio de nuestros ancestros, la metacognición y la neurociencia, que es donde empezamos a observar cómo funciona nuestro cerebro, en qué parte está archivada las programaciones limitantes negativas, que lo vimos en el capítulo anterior, y cómo podemos observar cómo esa historia se repite de generación en generación. En India nos enseña que va hasta la séptima generación. Nos vamos dando cuenta de cómo ciertas partes del cerebro funcionan. En el cerebro frontal, en la parte, una parte que se llama cerebro frontal, que es, digamos, el que manda, el que toma las decisiones, el jefe que maneja, digamos, nuestra vida. Y según como esas programaciones estén, tomamos decisiones a veces inconscientes o a veces conscientes. Y en ese cerebro frontal habita la mente consciente. Ahí es donde está ese cerebro frontal. Pero ¿qué pasa con ese cerebro frontal? Está dormido, está adormecido. Porque resulta que nosotros, cuando no hay un despertar de conciencia, vivimos repitiendo esto mismo. Es cíclico, es como la rueda del samsara. Todo vuelve a empezar y todo se vuelve a repetir. Desde la parte ancestral llega a nosotros y se repite a las siguientes generaciones. Cuando hacemos un proceso de descubrimiento, de transformación, empezamos a hacer cambios en la genética, a hacer cambios a futuro de nuestros futuros generación, pero también hacemos una limpieza para impactar a nuestros ancestros. O sea, nos vamos ayudando, vamos liberándonos de programaciones limitantes como cargas o condicionamientos o creencias. Y así todo empieza a cambiar. Empezamos a transformar no solo nuestro futuro, sino el de futuras generaciones y generaciones anteriores. O sea que nosotros, si se llegara a entender y adquirir conocimiento, y empezamos a transformar ese nivel de inconsciencia y esas programaciones y empezamos a verlas, a hacerlas conscientes y podemos transformar nuestro futuro. Además, hay algo muy importante y es que los pensamientos tienen un efecto en el cerebro. Muchas veces, como yo les he dicho en muchas ocasiones, es que qué rico uno levantarse y decir, bueno, voy a seleccionar qué pensamientos pensar hoy. Voy a elegir pensamientos positivos, pensamientos amorosos, pensamientos de abrirme a un mundo de posibilidades. Pero resulta que la mayoría de las personas se levantan y no, simplemente siguen mecánicamente
un patrón de comportamiento que es igual y muchas personas en muchas ocasiones, cuando no hay un entrenamiento, cuando no hay un proceso de trabajo interior, entonces entran en la situación de que andan como piloto automático. Cuando se empieza un proceso de crecimiento interior, de crecimiento personal, el observado se vuelve el observador. O sea que empezamos a observar qué tipo de pensamientos estamos teniendo. En el día tenemos 60.000 pensamientos, 60.000 a 70.000 pensamientos al día. Y muchas veces hay personas que tienen aún más, personas cuando tienen, digamos, trastornos de ansiedad o tienen otro tipo de dificultades que no tienen la capacidad de concentrarse. Desde ese cerebro frontal, entonces, se toman acciones y desde ese cerebro es donde se enfoca la atención. Por eso es que muchas personas, a ver, bajo un momentico acá. Por eso es que muchas personas no tienen concentración, no prestan atención a los detalles y cada vez que hacemos más procesos de crecimiento interior, vamos teniendo más atención a los detalles y a lo que sucede en nuestra vida. Tenemos otra parte que es el lóbulo occipital y en el lóbulo occipital es donde está tu yo y lo que no es tu yo. Y ahí es donde descubrimos cuál es el verdadero yo. Yo no soy ni los pensamientos, tú no eres la mente, tú no eres los pensamientos. Vivimos en una pensamientósfera, como lo ha dicho mi maestro Bhagavan en India. Él le puso ese nombre. La pensamientósfera es como la atmósfera. O sea que la atmósfera nos da oxígeno y la pensamientósfera nos trae diferentes tipos de pensamientos. De acuerdo a tu nivel de vibración, pues tú atraes diferentes clases de pensamientos. Pueden ser negativos, positivos, de felicidad, de tristeza. Bueno, eso lo veremos en otro capítulo. Y allí en el lóbulo occipital es donde se almacenan los recuerdos. Entonces, así como someramente me gustaría profundizar, pero algún día profundizaré, estudiaré medicina, por ejemplo, para profundizar. A lo que quiero llevarlos es a que entiendan un poco cómo funciona nuestro cerebro y además de ello, cómo funciona cuando nosotros nos sabemos, somos conscientes de que cuando aprendemos nuevas cosas y tenemos nuevas experiencias, nosotros hacemos nuevas conexiones sinápticas y eso queda grabado allí en el cerebro. ¿Qué pasa cuando se hacen nuevas conexiones sinápticas? El cerebro empieza a hacer un recableado, empieza a tener cambios en los patrones que tenía todos los días. Cuando las personas hacen cambios en sus hábitos, no de 21 días, sino son constantes y disciplinados durante más de 21 días, el cerebro empieza a activar neuronas que están dormidas. Esto se puede hacer, sí, la ciencia ha avanzado tanto que ahorita hay herramientas o hay instrumentos o hay, digamos, aparatos para que tú tengas un despertar en esas neuronas por medio de electrones, de electromagnetismo, y esas neuronas puedan despertar. Pero ¿qué pasa con esas neuronas? Por ese tiempo que se usa ese aparato electromagnético que se usa, tiene una duración, o sea, tiene un tiempo. Pero cuando pasa ese tiempo, por lo regular, el ser humano vuelve al mismo comportamiento y al mismo hábito. ¿Qué es importante a tomar en cuenta en toda esta temporada de estudio? Es que hagas consciente lo que no está consciente en tu vida. Y cuando pasa eso,
empezamos a mirar la vida de una forma diferente. Empezamos a tener experiencias diferentes y empezamos a tener una vida diferente. Empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de sentir y de hacer, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces es muy importante que tengas en cuenta que el cerebro es parte importante del crecimiento personal, es parte importante del despertar de conciencia. El despertar de conciencia no es solo ver luces de colores, conectar con seres de luz, sentir que estás levitando. Yo creo que lo más importante para mí del despertar de conciencia es hacernos conscientes de toda esta situación, de adquirir conocimiento, de entender el conocimiento y después aplicarlo de esa forma consciente en nuestra vida. Entonces, desde esa parte del cerebro hay ciertas restricciones emocionales, que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, que son todas las sustancias químicas que el cerebro arroja y cómo afectan o apoyan a nuestro proceso de crecimiento. Ahorita hay evidencia física de que en el momento que hacemos nuevas conexiones sinápticas, las personas empiezan a tener cambios hasta en lo que, si tenían una enfermedad o si tenían alguna situación crítica, van haciendo cambios en su vida, van haciendo cambios en su forma de pensar. Entonces, es muy importante que cuando nosotros nos concentramos en alguna actividad o en alguna experiencia nueva, esto va a ayudar muchísimo a nuestro proceso de crecimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear estas nuevas experiencias, cuando hay nuevas conexiones sinápticas, vamos despertando otro cerebro, que es el cerebro límbico o el cerebro emocional. Y cuando empezamos a despertar aún más, porque está ahí, y empezamos a despertar ese cerebro límbico emocional, empezamos a agregar diferentes sustancias en nuestro organismo, que es lo que hace que empieza a cambiar, digamos, el tipo de enfermedad o trastornos psicológicos que pueda tener un ser humano. Esto es cuestión de voluntad, esto es de constancia y esto es de muchísima disciplina. Entonces, los dejo con esta parte para que entiendan un poco más sobre lo que es el cerebro, sobre lo que pasa en nuestra vida cuando hacemos procesos de crecimiento personal conscientes, cuando realmente hacemos un trabajo interior, cuando realmente llegamos a lo más profundo de nuestro ser y descubrimos todas estas situaciones. Así que si te ha gustado el video, te invito a que le des un like, por favor. Estoy trabajando en mi canal de YouTube, como pueden ver, tengo pocos seguidores, pero este año, como las cosas han cambiado, entonces estoy trabajando en todo esto que tenía muy pendiente hacer, pero que obviamente tenía otras ocupaciones y ahorita lo estoy haciendo y estoy súper contenta. Así que te agradezco que me regales un like, que compartas la información y que te suscribas al canal. A todos, un saludo muy especial. Namaste, namaste.